Abrimos la Escuela de Padres de 8 Magazine y lo hacemos como cada 2 semanas con nuestro orientador familiar y médico también, Amador Martínez. ¿Cómo estás, Amador? Buenas noches. Muy bien, Eneca, encantado de verte. Hacía tiempo que no coincidíamos. Sí, es verdad, cada uno en sus cosas, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues es un placer reencontrarme contigo. Siempre hablamos de cosas interesantes en esta sección. Hoy creo que además de un tema iba a decir, no solo de actualidad, sino de temporada, ¿no? Estamos en un momento, en una estación especialmente favorable para hablar de este tema, porque vamos a hablar del botellón. No solo del botellón, sino de las alternativas al botellón, porque existen las alternativas. Claro que sí. ¿Verdad, Amador? Sí, sí, de eso se trata. Bueno, vamos a empezar analizando el fenómeno del botellón. Vamos a intentar conocer las causas por qué se produce, para intentar prevenirla, sobre todo, porque esta es nuestra labor también como padres. Si no, no tendríamos mucho sentido. Eso es. Vamos a describir el mapa del botellón. Me decía Amador antes de saludarles a todos ustedes que tiene unas características comunes. Al final, esta es una reunión que tiene reunión de gente que no tiene por qué tener nada que ver entre sí y que el único denominador común de ese grupo es que se reúne para consumir alcohol. Efectivamente, que consumen en grupo altas cantidades de bebida de alta graduación y además con una edad en general muy juvenil, incluso casi en la infancia, ¿no? Eso seguramente es lo más preocupante, Amador. Quizás es lo más preocupante, ¿no? Porque ahí, es decir, la edad de comienzo del consumo de bebidas alcohólicas en España es 13 años promedio, no promedio, bueno, es decir, en general los chicos empiezan a consumir hacia los 13 años y las chicas a los 14 incluso menos. Es decir, en la infancia, comienzo de la adolescencia. Una edad en la que el alcohol tiene efectos muy negativos sobre su desarrollo neurológico, físico en general, ¿no? Y esto determina que empecemos a encontrar dependencia del alcohol, no como antes, hace una generación, a los 30 y tantos, 40 años, sino chavales, chicas con 20 y pocos años que tienen ya dependencia del consumo de alcohol, ¿no? Y además que se inician en esas etapas muy precoces en consumo de otras drogas, sobre todo cannabis, cachís y luego esos estimulantes muy pronto. Y ese consumo, que es de altas cantidades de bebidas de alta graduación, en un grupo sin muchas más coincidencias que el reunirse para el botellón, se conocen a 2 o 3 o 4 chicos, chicas, pero el resto son gente, bueno, pues conocida quizás, pero nada más, sin que quizás hay música alrededor o siempre está presente o en general suele estar presente, y por otra parte pues esto genera daños de mobiliario urbano, molestias a los vecinos. Bueno, y en algunas ocasiones problemas más graves. Y problemas de seguridad pública. Sí, de seguridad pública, de convivencia. Sí. Vamos a detenernos en eso también, pero vamos a hablar de las causas. ¿Por qué se consume alcohol de alta graduación, además, tan pronto, Amador? A pesar de que es ilegal, ¿eh? Es ilegal, efectivamente, es ilegal vender alcohol. Y consumirlo en la vía pública. Y consumirlo en la vía pública, efectivamente. Aparte de eso, pues ya se ve que ahí se superan todas las barreras tendría legales. Que ser una premisa bastante... Claro, eso es una debería clave. Disuadir de algún modo y no ocurre. No disuade, porque la rebeldía de etapas juveniles, adolescentes, ¿no? El superar la norma, ¿no? También es un factor, ¿no? Que muchos chavales pues tienen como un objetivo en grupo, no individualmente. Nadie dice esto, se va a beber el botellón él solo. Ese no es el grupo que te une, que te apoya, que de alguna manera te da identidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores del consumo, ¿no? Es decir, cómo los chavales se identifican con el grupo, necesitan ser reconocidos en el grupo, porque no tienen quizás o no se sienten reconocidos fuera, ¿no? En ese sentido, la imitación de otros, ¿no? La emulación, tiene un poderoso atractivo para los chavales, para los chicos y cuanto más chicas, jóvenes, ¿no? Ese factor seguramente pesará más. Claro, porque el espíritu crítico, el buen espíritu crítico no está desarrollado y los chavales se dejan llevar, ¿no? Allí se pueden sentir a gusto, las reuniones no tienen especiales dificultades ni problemas, solo falta ir a beber como los demás, además con poco dinero, y esto es uno de los factores, ¿no?
Otro factor, sin duda alguna, es la insatisfacción que pueden tener los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Por situaciones personales, problemas afectivos, emocionales, los jóvenes un poco más mayorcitos, mayores, ya problemas de trabajo, problemas de inadaptación escolar, de fracaso, pero ahí se sienten fuera de esos conflictos, de esas dificultades de alguna forma, ¿no? O sea, muchas veces hay detrás de eso problemas emocionales, ¿no? Muy propios de la adolescencia y que los padres deberían ser capaces de detectar y de encauzar. También a veces dificultades de relación, déficit de autoestima, inseguridad personal que con el alcohol pues se compensa porque siempre genera una pérdida de las inhibiciones, ¿no? Una anulación de los complejos momentánea, porque luego hay problemas y vuelve, ¿no? Junto con eso toda la publicidad que nos rodea, ¿no? Y que nos invade, que parece que nos lleva a pensar que el consumo de alcohol, de alta graduación, es algo relacionado con el éxito, con la capacidad de relación, con la... Y al final, bueno, Amador, perdona que te interrumpa, pero es verdad que el alcohol está muy presente en nuestra cultura, es así. Absolutamente presente. Seguramente eso genera también un nivel de tolerancia respecto de los padres a sus hijos, porque, bueno, pues cualquiera se toma un vermú con los niños... Estamos hablando de un vermú a las 2 de la tarde o unas cañas, o ha visto a sus padres tomarse una copa o beber vino en la comida. El alcohol está presente en nuestra cultura. Es muy difícil establecer el límite. Claro, está presente y forma parte de la vida cotidiana y de cualquier celebración. Y más en la cultura mediterránea, ¿no? Muy en la calle, no tanto en Burgos, que hace fresquito, pero también en Burgos. Bueno, tampoco eso disuade a la gente para hacer botellón. Efectivamente, no disuade, ¿no? Es decir, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de relacionarnos. Todo se celebra alrededor del alcohol. Cualquier circunstancia, y está bien. Se brinda. Y está bien, pero es que la gente llega a beber sin necesidad de celebración, de celebrar nada concreto, nada que merezca la pena ser celebrado, ¿no? Y además sin moderación, porque esa es la cuestión, ¿no? La templanza, la moderación, el autocontrol, que forma parte de la madurez emocional y de la madurez afectiva de las personas, también de los adultos. Estaba pensando, cuando te referías a la moderación, Amador, en que probablemente uno de los argumentos que esgrimiría un joven que practique el botellón es que esta es una forma más barata, a la que también te has referido antes, más barata de consumir alcohol, de consumir grandes cantidades de alcohol, porque uno puede ir a un establecimiento de hostelería, tomarse una copa o las que sea, pero claro, eso con la misma cantidad de dinero bebe menos cantidad de alcohol. Estamos hablando también de medida, estamos hablando de cantidad de economía y también estamos hablando de cantidad de alcohol que se consume. Estas son las preocupaciones que queremos poner en el mapa. Si la cuestión es intoxicarse por intoxicarse, cuál es uno de los planteamientos. Vamos a embriagarnos, a emborracharnos. Claro, eso es difícilmente compatible con una economía de un joven adolescente si va a una cafetería. Pero es que el solo sentido de plantear el beber para emborracharse, para embriagarse, ya es un desenfoque pleno, absoluto, porque todo el mundo entiende el tomar una copa de vino, una copa de gin tonic en una circunstancia festiva, en la que uno está disfrutando de la situación, de la relación, de la compañía, de la familia, de la fiesta, y eso es agradable, es placentero. Ahora, no hay ningún placer en la intoxicación plena o semiplena, más bien hay consecuencias nefastas. Amador, ¿y cómo les explicamos eso además a personas tan jóvenes? Bueno, lo primero, yo creo que más que explicar, hay que anticiparse. Porque cuando el chaval ya está en el botellón es más difícil que podamos hacer algo, que debemos hacerlo. En primer lugar, la sobriedad en el consumo en casa. O sea, es difícilmente planteable a un chico, a una chica, que el alcohol es malo en determinadas cantidades, si cuando vas con su padre al supermercado, o viene su padre al supermercado, o su madre, o los dos, viene la mitad de la compra no solamente cervezas, y allí se bebe todos los días y se ve en cantidades tal, y no digamos si ha visto al padre o a la madre, más frecuentemente el padre embriagado, o que viene contento a casa, o que, bueno, eso en primer lugar.
Eso es el primer aspecto. En segundo lugar, la cuestión de plantearle alternativas, que es lo que vamos a tratar más adelante, ¿no? El placer de otro tipo de actitudes, de conductas de tiempo libre, en el que proyectar su energía, su ilusión, su entusiasmo, su realización, su desarrollo de amistad. Y su sociabilidad también, claro. Y su sociabilidad. O sea, que eso le llene. Y cuando alguien le llena algo realmente positivo, pues no va buscando lo negativo. Hay que generar ambientes positivos, hay que generarlos proactivamente, no aparecen sin más, ¿no? Buscarlos, crearlos, ¿no? Para que el chico, la chica, los chicos se encuentren a gusto, y busquen este tipo de situaciones y no otras. Porque hemos dicho que el alcohol en esos grupos es muchas veces compensación de problemas emocionales, soledad, dificultades de relación, sentimiento de pertenencia cuando se meten en estos grupos, de identidad. El grupo te arropa, soy alguien, con poca identidad, pero soy alguien, me reconocen, voy al botellón, ¿no? Además estoy intoxicado y por lo tanto la angustia o la ansiedad que puede tener el joven o el adolescente en esas etapas disminuye. En ese momento luego viene la resaca y los problemas físicos y de otro tipo. Me quería detener también en los problemas de salud que puede generar el consumo de alcohol masivo y en gente tan joven. Te has referido, Amador, a problemas neurológicos. ¿Son conscientes los adolescentes de esa parte? En absoluto son conscientes. Quiero decir, ellos viven en el momento, no están pensando en el futuro ni en las consecuencias, eso les parece, son planteamientos de mayores, ¿no? Entonces, quiero decir, aparte de la intoxicación etílica grave, que puede llegar al coma, ya sabemos, las situaciones de coma de niños, adolescentes en los servicios de urgencias, ¿no? Los accidentes que pueden ocurrir en estas circunstancias, desde una caída hasta un accidente de tráfico, así de fácil, ¿no? Y luego que en estas situaciones de intoxicación los chicos, las chicas y más las chicas son muy vulnerables y no son infrecuentes las situaciones de agresión sexual en esas circunstancias en las que los agresores sexuales aprovechan la circunstancia de la menor capacidad de respuesta de la víctima para aprovecharse de la situación. Esto no es nada excepcional. De hecho, muchas agresiones ocurren en esas circunstancias. Sin dramatizar, pero esta es la realidad. Un agresor que ve a la víctima fácil y la utiliza para conseguir ahí una relación, ¿no? Y tantas circunstancias. El desarrollo psiconeurológico de un niño adolescente mediatizado por el alcohol se ve alterado. Esto también está claro. Y puede además desarrollar dependencia. Ese era el siguiente capítulo, pero vamos a profundizar un poco más en las alternativas, ¿te parece? Nos decías que tenemos que generar alternativas que les satisfagan, que les llenen, que satisfagan todas esas parcelas de sociabilidad, de diversión que necesitan, sin duda ninguna, los más jóvenes, ¿verdad? Sí, sí. En primer lugar, el ambiente familiar. Un chico, una chica con 13, 14 años tiene que encontrarse a gusto en casa. Tiene que haber planes familiares de tiempo libre, de salidas al campo, de senderismo, de bicicleta, de paseo por la ciudad. Dirá alguno, qué aburrido. Bueno, depende, de actividades educativas o culturales que llenen al chico y a la chica. Puede participar en talleres o en grupos de teatro, de cineforum, de ajedrez, bien, de música. Puede participar en un grupo musical, ¿por qué no? Muy importante también, que los amigos de nuestros hijos vengan a nuestra casa, casa abierta. Allí se puede merendar, allí se puede jugar, allí se puede ver la tele, allí se puede jugar a la Play. Se sienten a gusto y abrimos nuestra casa y acogemos a los que vienen a ella. Y conocemos a los que vienen a ella. Y se genera entonces un ámbito de relación muy sana y muy normal, en el que los chicos van superando etapas, van madurando, van generando autoconocimiento, autocontrol, espíritu crítico, y más adelante se van a enfrentar ya al mundo de los adultos, con sus responsabilidades, pero ya con otras armas distintas. Esa es la cuestión. Hablamos aquí siempre de qué es el sentido de la educación. Enseñar al que se educa a que use bien la libertad y que sea responsable de sus actos, eligiendo el bien, la belleza, lo bueno, ¿no?
Y la actitud que tomemos ante situaciones como el botellón supongo que también es determinante a la hora de enfrentarlas. Es decir, si descubrimos, si es que no lo sabíamos ya, que me parece difícil, pero bueno, hay gente que, sí, hay gente que permanece ajena a lo que hacen sus hijos en la calle. Cuando descubrimos que nuestro hijo adolescente participa en botellones de forma asidua, ¿cuál debería ser nuestra actitud, Amador? Bueno, de entrada no nos debería sorprender si es que hemos fijado una hora de llegada a casa. Para eso tenemos que estar en casa. Quiero decir que eso también obliga a una autodisciplina por parte de los padres. Muchas veces los hijos están fuera porque los padres también están fuera, trabajando en actividades del tipo que fuere. En eso no vamos a entrar. Pero quiero decir que es un factor esencial. En algunos países prohíben a los chavales menores de 12 años estar fuera de casa por la noche. Y hay una vigilancia policial, decir, ¿qué haces tú por aquí a estas horas? Es que no sería razonable que un chico, una chica de 14 años llegara a casa a las 12 ni a las 11, desde mi punto de vista. Algunos pensarán que sería lo normal, sobre todo si estás en el Mediterráneo. Pero bueno, ahí empiezan los problemas. ¿Y dónde has estado? Ya empezamos. Pero es que a lo mejor el padre tampoco estaba en casa. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo puedes tú decir, no? Es también importante, ¿no? Entonces, ir dando pasos y dando, vamos a decir, libertad al hijo a medida que es capaz de responsabilizarse. Esto es lo más importante. Una vez que comprobamos que a pesar de todo, porque las circunstancias pueden ser muy complejas en las vidas de las familias, pues establecer un límite, esto no puede ser. Esto hay que cortarlo de raíz. Por lo tanto, a la hora de las salidas, yo te voy a buscar y vamos a ver, quedamos a tal hora, no querrás que esté contigo ni que nos vean tus compañeros o amigos juntos, ¿no? Pero podemos quedar a 200 metros de donde estás, a las 9:30, y nos volvemos a casa. Medida de prudencia que siempre se ha tenido como razonable por parte de los padres. Y no, bueno, pues ya volverá acompañado de no sé quién a las 12. Bueno, ¿qué hace una niña, un niño de 13, 14 años a las 12 de la noche? No, es que también va. Bueno, pues también va al botellón. Y esa idea del control, ¿cómo se puede transmitir a un colectivo que estamos diciendo que está en permanente lucha también? Bueno, porque es su papel, ¿no? Claro. Porque en ese momento está investigando sus propios límites también, porque está descubriendo ese paso a ser adulto. Desde el punto de vista de los padres, al final el mensaje que hay que transmitir, bueno, yo no sé si es prohibir o no, cada padre sabrá lo que tiene que hacer el consumo de alcohol, pero en cualquier caso establecer un camino en el autocontrol, porque aquí ya entran otros factores, no solo el alcohol, como has avanzado hace un momento. Esto nos proviene también de otro tipo de adicciones que pueden ser al móvil, no tiene por qué ser a un consumo de alcohol o de drogas, pero adicciones generadas, por ejemplo, al móvil, a los videojuegos, que van a ser perjudiciales también para los chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite esa idea del control? Bueno, pues de entrada hay que tener un diálogo razonado y razonable con los chicos. Eso no se improvisa, lo hemos dicho ya en algún momento, que los chavales en la adolescencia entran en una especie de túnel en las que son más impermeables a la interferencia o que los padres nos introduzcamos en su mundo. Por lo tanto, hay que crear previamente las condiciones. Si no se han creado, a pesar de todo, hay que buscar el momento oportuno, que siempre los hay. Para eso hay que estar. Hay que estar, no podemos ser padres ausentes, entonces nuestra función educativa no existe, la toman otros. Hay que buscar el momento oportuno para razonar, mira, esto es así, esto es de esta manera, bueno, predicando con el ejemplo, estableciendo acuerdos, un acuerdo, negociación, a la hora de entrar o salir de casa. ¿De acuerdo? Ese es un aspecto importante. Después, bueno, razonar por qué el alcohol es malo es más difícil que razonar por qué el tabaco es malo, porque hoy día todas las cajetillas de tabaco vienen con, ¿no? Y se ha conseguido un efecto muy bueno en ese sentido, en la reducción. Ha habido campañas públicas muy eficaces en contra del consumo en lugares públicos y ahora se empieza a pensar también en los lugares privados, en la intimidad, ¿no? Lo mismo en el caso del alcohol, tenemos que hacer campaña en ese sentido. Ahí todo lo que sea educativo, ámbitos escolares, ámbito social, también es importante, ¿no? Pero hay que razonar, negociar, hora de salir, de entrada a casa, de volver a casa, tiempos, y en función de cómo veamos y de la edad del chico, y de la chica, pues entonces plantear un límite que va a ir siendo mayor. Lo que no es razonable es que nos planteemos esto con chicas de 13 años. Eso se planteaba antes con 12, 18 años. Ahora es con 13 años, ¿por qué?
Qué vértigo da esto, Amador. A mí como madre me estás poniendo al borde del precipicio. Vamos a ocuparnos en otra sesión, ¿te parece?, de otro tipo de adicciones que a lo mejor pasan más desapercibidas, que son más difíciles de detectar, como a las que nos hemos referido. Vamos a dedicarle una sesión, pero recapitulando, porque hemos hablado muy profundamente de este tema y creo que muchos de nuestros espectadores están interesados en este asunto. Hay que poner límites, hay que saber negociar y hay que estar. Hay que estar. Y hay que portarse bien también cada uno, los adultos. Y hay que comprender emocionalmente a los hijos. Esto es muy importante, que se sientan acogidos emocionalmente. Esas etapas son complicadas, son muy difíciles también para los padres, pero es fundamental que sientan que su casa es un sitio de acogida, que se sientan a gusto. Ahí desaparecen muchos de los problemas. Estupendo, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Amador Martínez, muchísimas gracias, qué interesantes son siempre tus visitas a este plató. Te esperamos en un par de semanas, ¿de acuerdo? Claro que sí, gracias. Vamos